Hola a todos, bienvenidos sean todos a este webinar. Pues bien, si les parece correcto, vamos a comenzar. Eh, Bienvenidos sean todos. Hoy miércoles 2 de octubre de 2024. Les doy la más cordial bienvenida a este gran evento que hemos titulado Diversidad Organizacional y que hemos coordinado en alianza con la Asociación Profesional para el Desarrollo Organizacional, APDO de España. Yo soy Francia Vilés, consejera directora de Prodeso, la primera y única asociación de profesionales en desarrollo organizacional en México, y estoy muy contenta de estar en este webinar Diversidad Organizacional, ya que a propósito del tema, justamente en México estamos viviendo un hito histórico, y es que por primera vez en 200 años y después de 65 presidentes varones, tenemos a una mujer gobernando a nuestro país, por lo que me parece un gran preámbulo y contexto para el tema que vamos a desarrollar hoy. Agradezco el que estén hoy aquí, agradezco también a nuestros expertos y sin más preámbulo, cedo la palabra al presidente de APDO, Xavier Pladeval. Adelante, por favor, estimado Xavier. Muchas gracias, Francia. Yo también me congratulo por la situación que estáis viviendo desde ayer en el país. Realmente, pues sois un modelo a seguir. A ver si otros países, también, pues latinoamericanos, aprendemos, ¿no? Porque realmente los tiempos están cambiando y hay que evolucionar con los tiempos cambiantes. También me congratulo por el tema que abordamos hoy, porque realmente este tema de la multigeneración, bueno, pues cuatro generaciones, en algunos de los casos hasta cinco, conviviendo bajo un mismo techo, con necesidades totalmente diferentes y diferenciadas, pues hilvanarlo todo como cual buen director de orquesta no es nada fácil, y yo estoy convencido que desde de la mano de nuestras expertas, pues daremos luz a un tema que realmente se hace difícil, se hace en algunos casos incluso, diría yo, indigerible, ¿no? Porque lo fácil es reprochar, ¿no? A las nuevas generaciones que nunca están contentos con nada, pero tendríamos que mirarnos al ombligo con espíritu crítico constructivo, que eso es lo que pretendemos desde la APDO, para desde el espíritu crítico constructivo, pues tomar cumplida medida de dónde estamos, el recorrido que nos queda por hacer y cómo hacerlo, ¿no? Porque filosofar es muy fácil con un café en la mano, desde el mundo de las ideas, pero esta sesión la hemos planteado con mucho cariño, ¿no? Desde aterrizar al mundanal ruido, ¿no? Y por lo tanto tomar método, tomar herramientas de fácil aplicación para que nuestras expertas nos ilustren. Y sin más dilación, me gustaría que cada una de ellas se presentase, tanto Ivonne como Nuria, y arrancamos la sesión. Espero que os guste a todos y que a la hora de la verdad, pues entre todos saquemos cumplida medicina, que digo yo, ¿no? Por tanto, sin más dilación, repito, Ivonne, te presentas tú, que seguro que lo harás mucho mejor que nosotros, ¿eh? Muchísimas gracias, Xavier. Muy buenos días y tardes a todos los que nos están acompañando, que se están uniendo a este webinar. Gracias a ambas asociaciones por poner este tema sobre la mesa, que ya de alguna manera está colocado, pero ahora vamos a tratar de, como tú dices, Xavier, encontrar la medicina ante ya ciertos diagnósticos que hay en la organización. Soy Ivonne Vargas, actualmente soy responsable del Observatorio de Investigación del Instituto de Ciencias de Bienestar Integral, y también soy representante para Latinoamérica en The Workforce Institute, que es un think tank orientado a documentar y difundir mejores prácticas en gestión de recursos humanos, en gestión de talento. Y bueno, muy sencillamente agregaría que los temas que me ocupan en agenda pues precisamente tienen que ver con desarrollo profesional, con gestión de las personas, y sin duda un tema que está, que yo diría que no hay vuelta de hoja, es cómo lograr una convivencia asertiva y eficaz entre colaboradores
con entornos diferentes y nacidos pues en diferentes generaciones. Gracias por la invitación y espero que disfruten mucho los comentarios que tendremos. Nuria, ¿te presentas tú, por favor? Disculpad. Buenos días, buenas tardes. Un agradecimiento especial a Prodeso y a PDO España por esta invitación una vez más de compartir con ustedes un espacio que es un espacio de conocimiento, de creación de conocimiento para mejorar las organizaciones y, en definitiva, la vida de las personas. Esto es un elemento crucial para nuestras vidas. Cuando planteaba a Prodeso y a PDO esta sesión, nos dimos cuenta que Ivonne y yo misma teníamos pues, el mismo objetivo en nuestra vida, en este espacio de conocimiento. Mi carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito, yo he sido empresaria durante 30 años, en el ámbito de la formación para empresas, teniendo una empresa con 4.000 clientes año, o sea que no era una pequeña empresa. A posterior, estuve de directora general en el gobierno y estuve siendo directora del Instituto de Seguridad Pública, esto quiere decir directora de la Escuela de Policía y Escuela de Bomberos y Protección Civil, así como miembro del Consejo de Dirección del Departamento de Interior. Y a continuación llevo 9 años dirigiendo una institución empresarial, organización empresarial que está formada también por un patronato de distintas generaciones. Cuando estábamos presentándonos, mi ámbito de estudio fundamental es el liderazgo transformacional desde hace más de 20 años, que tiene por objeto mejorar la vida dentro de las organizaciones, como también nos comentaba Ivonne. Dado que nuestro mundo y nuestra pasión, yo diría, y nuestro trabajo de Ivonne y mía es muy coincidente en algunos aspectos, yo me centraré más en estos aspectos en el mundo, en las organizaciones públicas, sin que esto deje de lado lo que son las organizaciones privadas o institucionales. Con lo cual, apasionada de las personas, apasionada de las organizaciones y apasionada de ese desarrollo de las personas, con lo cual agradezco doblemente el trabajo de Prodeso, de APDO y a todos los asistentes que hoy nos acompañan. Pues empezamos con el tema. Gracias a las dos por vuestra presentación. Y yo, el tema que nos ocupa, ya os he dicho, para mí me apasiona porque realmente 4 generaciones, y repito, incluso a veces 5, trabajando bajo un mismo techo con necesidades diferentes y diferenciadas, no es nada fácil gestionarlo. Frecuentemente entiendo que cuando comento esto para ir rompiendo el fuego, el hielo, perdonar. Frecuentemente cuando hablamos de multigeneracional, siempre lo hablamos desde la óptica de la empresa privada, ¿sí? Y aprovechando, voy a abusar de tu confianza, Nuria, porque aprovechando que tú has pasado pues, un largo periodo dirigiendo bueno, pues, empresas del gobierno y desde tu visión, desde tu óptica pública, me gustaría que nos hicieses una diferenciación en cuán complicado es pues, gestionarlo en una privada y que en una pública, ¿no? Haznos esta diferenciación porque realmente creo que es interesante porque allí hay 2 vertientes, 2 caras de una misma moneda, pero que a la hora de la verdad también tienen realidades totalmente diferenciadas, ¿no? Así es, y os voy a describir un poco la realidad de una organización formada por empleados públicos, una organización pública, una empresa pública, y no dejaría de lado también, porque yo diría que entre todos los asistentes seguramente hay personas que también están en instituciones sociales, empresariales, organismos privados, pero que tienen también una dinámica propia. Entonces dejaremos el espacio privado totalmente a Ivonne y yo me puedo añadir siempre que se considere, pero les voy a contestar la propuesta que nos hacía Xavier. ¿Qué características, antes de empezar para ver cuáles son las principales problemáticas de una organización de ámbito público, vamos a destacar que hay algunas características que en el ámbito público que son importantes cuando nos enfocamos a hablar de esta diversidad
multigeneracional. Uno de estos elementos básicos a destacar es que el empleo de estas personas es para toda la vida, o prácticamente podríamos asegurar que su empleo es para toda la vida. Eso no es menor, porque esto genera todo un recorrido y todas unas dinámicas. Por otro lado, una organización pública, y decíamos, ¿no?, que yo misma he dirigido pues, la organización de policías importante y de bomberos y protección civil. Estas son organizaciones que son muy estables y muy cerradas. Pensemos que no entran y salen los empleados de la policía, ahora vienen, ahora van, o bomberos o protección civil, o abogados o juristas del Estado, o fiscales, o no solo hablamos de policías y bomberos, sino que tenemos todo un recorrido de profesionales que forman parte de una organización que es muy estable y muy cerrada. En la empresa privada hay muchísimo más movimiento, en líneas generales. Por otra parte, hay una endogamia organizacional y yo siempre he comentado, y hoy es un buen espacio para compartirlo, ¿qué es eso de la endogamia en la organización? Es que piensen que en una organización tan cerrada y tan estable, y ejemplo, va muy bien poner la policía, pero podríamos poner en muchos ámbitos, en un determinado tiempo una persona es el jefe de otra. Pero a lo largo del tiempo estos papeles se cambian. Y cuidado, porque lo que se decide en un momento determinado hacer con los subordinados, al cabo de un tiempo, unos años, los papeles se intercambian. Con lo cual cada uno, cuando dirige, se da cuenta de que las decisiones que va a tomar hoy las tiene que pensar para su propio futuro, que se va a encontrar después de determinados cambios en la propia organización. Por lo tanto, son los mismos elementos que van cambiando de sitio a lo largo de los años. Y en este espacio cerrado, pues se encuentran en un entorno con diferentes culturas, distintos orígenes, distintas etnias, géneros, etc. Y distintas, evidentemente, edades, que ahora voy a comentar ya más específicamente cuáles son las principales problemáticas que nos encontramos en este tipo de organizaciones. Como verán, las características que les he comentado que son propias de una organización pública también las podemos traspasar a una organización privada. Hay organizaciones que son muy estables. Por ejemplo, las grandes organizaciones suelen ser estables, no tanto como las públicas, que no hay casi movimiento, pero son elementos que también creo que es importante considerar y recordar. ¿Cuáles son las principales problemáticas que nos encontramos en el sentido de multigeneración, de esta intergeneración? ¿Cuáles son los principales problemas que nos encontramos? Uno, pues la diferencia de los valores culturales y policiales. Piensen que la policía, por ejemplo, no siempre proviene no crece y nace en el mismo cuerpo policial, no siempre se da. Nos encontramos en ocasiones, por ejemplo, nuestra policía es una policía joven que tiene 35 años. Cuando esta policía se formó con personas que entraban de cero y personas que provenían de otras instituciones policiales. Con lo cual, de entrada, nos encontrábamos ya con un tema de valores que son distintos en las distintas organizaciones policiales. Eso también nos ocurre en la privada, pero especialmente en la pública. En el caso, por ejemplo, de una policía, entienden de forma distinta lo que es el respeto. Para ellos el respeto es distinto. Lo que es en una organización policial de 100.000 miembros, de otra que es de 20.000 y de nueva creación. Entienden distinto. Podemos profundizar después todo lo que quieran, pero el respeto es distinto. Para unos es respetar decisiones, respetar la forma de actuar, y otro lo entienden como asumir órdenes, por ejemplo. O sea, aquí hay un mundo que podríamos profundizar y transportar también en otro tipo de organización. Valoración de la jerarquía. La jerarquía en una organización jerárquica por naturaleza, como suele ser, pues eso, a la fiscalía lo es, pero también es policía, bomberos, protección civil, etc. Una organización, digamos, que se define prácticamente y nítidamente como una organización jerárquica, las generaciones mayores pueden valorar más la jerarquía y el respeto a esa jerarquía, mientras que los más jóvenes
esa jerarquía sólida o rígida les cuesta muchísimo más de gestionar o de admitir, por decirlo de una forma fácil. Hay otro elemento importante que es la brecha de la experiencia y del conocimiento. En estas organizaciones, y no solo en estas, la experiencia se considera un elemento crucial que diferencia las generaciones. Te encuentras a un policía diciendo, chico o chica, ya vas a aprender, porque yo he vivido situaciones de extrema complejidad y de lo más variado. Lo que has aprendido en la escuela es un conocimiento, pero la brecha de la experiencia y del conocimiento está ahí, ¿eh? También en la privada. Pero nos encontramos en que esa brecha sobre experiencia y conocimiento debemos reflexionar sobre ella. Hay otro elemento en esta diversidad de generaciones que es el conflicto entre la experiencia y las nuevas ideas. El que acaba de llegar, el que hace poco, que ha llegado, viene cargado de ilusión y de ideas. Y esto es sanísimo. Pero eso hay momentos que choca, que se contrapone con esa experiencia que les comentaba. Tenemos que conseguir casar, como veremos a continuación, ese valor de la experiencia y ese valor añadido que un miembro de esta organización siente que tiene por encima de un joven que es creativo y que lo quiere cambiar todo. Aquí hay un elemento que deberemos alinear. Por otra parte, podríamos hablar de la brecha tecnológica. Es evidente que un policía que tiene 50 años no tiene la misma facilidad tecnológica que el que empieza con 22. Pero los hay de 50 súper ágiles en tecnología o de 55 o de 60, pero son generaciones distintas que han vivido también de forma distinta el mundo tecnológico. También hay una diferencia importante en las formas de comunicarse. Recuerdo, y como anécdota les puedo decir, que hicieron filmaron una película para televisión y nos avisaron si podíamos ir a asesorarles, ¿no? Aquellos jóvenes actores se referían los unos a los otros como, hola, mira tú, policía, vendrás mañana, o tú, compañero, o tú, superior. Esto, en las generaciones, en los cuerpos policiales, por ejemplo, no se contempla. Entre ellos se hablan de usted. El respeto, lo que les decía al principio, es distinto. Por lo tanto, bueno, nos veíamos ahí en la película diciéndole, por favor, tengan en presente que esto no lo pueden contar, no se pueden dirigir de una forma tan amigable, tan próxima, tan cordial. Es decir, una organización jerárquica por naturaleza, pues tiene estilo distinto de comunicación y de relación. Y por otra parte, a destacar las distintas expectativas que hay de carrera y de promoción. Evidentemente, un joven quiere hacer una gran carrera que tiene por delante y todos eligen entre nosotros, todos quieren hacer investigación criminal porque esto de encontrar a los asesinos pues apasiona, pero la realidad se impone y un policía tiene que pasar por todas las especialidades, algunas que no son nada agradables, evidentemente, ¿no? O nada apetecibles, ¿no? Como es la investigación criminal, que es maravillosa en las películas y durísima en la realidad. Pero, evidentemente, las expectativas de carrera y de promoción son distintas en un caso y en otro. Con esto les he enumerado cuáles son las principales problemáticas que nos encontramos en una organización pública que tiene las características que les he enunciado al principio. Podemos hablar de soluciones, si os parece ahora o más adelante, No, Xavier. si os parece, hablamos primero de problemáticas, hacemos la comparativa Vale. entre la pública y la privada, ¿no? Y luego Sí, pasamos lo a digo para no cansarse. soluciones y tips de fácil aplicación, si te De parece. todas ¿No? estas problemáticas que les he enunciado, podemos dedicar, y cada una de ellas nos daría para una sesión, porque Sí, seguro. evidentemente hay muchísimo, pero la suerte de quienes lo hemos vivido, porque es una suerte a nivel de organización, yo siempre digo que de lo que más satisfecha estoy es de haber vivido privada, pública y institucional, ¿no? Porque te das cuenta de que hay elementos que son característicos de cada uno de ellos, pero que a su vez tienen conexión
con todos los tipos de organización, como veremos seguro en la intervención de Ivonne. Por mi parte, si les parece, pues me quedo aquí a su disposición en cualquier momento para aportar soluciones, responder preguntas y seguir en la materia. Sí, si os parece, todos los que estáis de attenders, si queréis dirigirle preguntas a Nuria a través del chat, nos comprometemos a contestarlas absolutamente todas. Si no doy tiempo en el directo, pues a título individual o hacer una recolección de todas las preguntas y dar, pues cumplida y extensiva respuesta a todos los attenders. He sido muy breve, he intentado ser muy escueta para no cansarles, pero evidentemente la rapidez a veces va en detrimento de la claridad. Evidentemente, pero con que el tiempo es limitado, te agradecemos profundamente ese esfuerzo que has puesto encima de la mesa. Pero, repito, prefiero que cortarte un poquito y que luego dé tiempo a clarificar las dudas que tengan los attenders, que no hacer sesiones magistrales, que a la hora de la verdad lo que les interesa a todo el mundo también es solventar sus problemáticas y sus dudas particulares. Por tanto, así el tiempo estará un poquito más repartido. Ivonne, tu turno. No hace falta que te haga la pregunta. ¿Cuáles son las Entremos principales directo. problemáticas Ay. que os encontráis, ¿no?, en las organizaciones que estás asesorando, ¿no?, y en las que has vivido, ¿no?, respecto a este tema de la convivencia intergeneracional eficaz, ¿no? Gracias, Xavi, por la pregunta y espero que sí, la audiencia que nos está acompañando nos comparta comentarios y preguntas asociadas a este tema. Pues mira, yo creo que, y afirmaría más bien que este contexto, este preámbulo que nos dio Nuria, hablando del sector público, de alguna manera, con el sector privado hay algunas cosas que se entrelazan, ¿no? Entre ellos estas problemáticas que hay de comunicación, de brecha tecnológica, etcétera. Centrándome en lo que tú me preguntas, a mí me parece que el primer problema, y quizá el más importante en las organizaciones privadas, pues es la resistencia al cambio. Y que esto yo diría que no solo está en la privada, sino se hace extensivo a la pública y la pública en diferentes entidades. ¿A qué me refiero con esto? Hay una resistencia a entender que el colaborador o que el empleado interno, como sucede con el colaborador de clientes externos, nació de acuerdo a la generación que corresponda. Aquí estamos hablando, solo para precisar, de los baby boomers, la generación con mayor experiencia. Estamos hablando de la generación X, de la generación Y o millennials, y los más jóvenes, pero que están ocupando también mayores plazas en las organizaciones, los centennials. Entonces, estas generaciones de colaboradores internas también nacieron en un entorno diferente, con una narrativa diferente, con una educación distinta. Y esto de alguna manera se va a ver reflejado en la forma en que llegan a las organizaciones y tienen la expectativa sobre un crecimiento, sobre el éxito, sobre temas que les preocupan, ¿no? Por ejemplo, hablamos de una generación centennial que se le conoce como la generación de las causas, que continuamente está hablando de cómo puede impactar con su trabajo y está pensando también en cómo la empresa impacta con la labor que realiza. Entonces, a veces seguimos, me parece que pensando en esta dinámica de que podemos disasociar lo que somos personalmente en términos de nuestro contexto y de cómo crecimos a llegar al trabajo y entonces responder a un estilo de liderazgo o una cultura que es mucho más baby boomer, mucho más orientada a la institucionalización, a la lealtad, a la formalidad, al trabajo de por vida, ¿no? Como mencionaba Nuria. Entonces, eso me parece que es el primer problema que tiene una solución, que es la resistencia a entender que hoy es igual de importante comprender a un colaborador, a un cliente interno que a un cliente externo. Y eso nos va a permitir pensar en soluciones creativas. Algo que veo también en la asesoría con las empresas es que además de esta resistencia, bueno, tendría que decir justamente que va cambiando, que va habiendo avances, que ya hay bastantes avances en la iniciativa privada,
El otro tema es cómo se puede caminar esta cultura multigeneracional de una manera mucho más rápida y de una forma también como muy consciente de que esto no es una moda. A veces hemos visto estos temas de cultura como la equidad, como la diversidad, como el llegar al tema de equidad hombres y mujeres, como algo que está y que a lo mejor puede llegar a pasar. De hecho, muchas veces en consultoría las empresas me dicen, oye, pero ¿no será que esto de las generaciones es algo que está muy fuerte ahorita porque estamos hablando de la diversidad y la inclusión, pero va a pasar? Inclusive hay algunos líderes que entran en tema de preguntarme de la neuroplastía del cerebro y me dice, ¿no será que nos tenemos que acostumbrar y que entonces el día de mañana ya nuestro propio cerebro va a desechar este asunto de lo de la violencia y vamos a caminar a una misma forma de dar y de pedir retroalimentación? Y yo el primer consejo que les diría a las empresas es, pues no te resistas, encuentra los espacios donde puedes empezar a atender estos diferentes talentos, estas diferentes formas de ver el mundo, de ver el éxito, de ver los proyectos y tratemos de generar ya acciones concretas a esto. Y lo otro es, tratemos de desmitificar también, y creo que aquí me voy a quedar con el asunto de que es una moda, porque no es una moda. Las personas seguimos conformándonos en un contexto diferente. Viene por ahí después de la generación centennial, una generación alfa, o quizá podríamos llamarle una generación post-pandemia, que está aprendiendo en las aulas de una manera diferente, que recibe la capacitación en línea, que está más acostumbrada a los entornos colaborativos multimedia. Y yo no creo que esto vaya a ser un tema de moda. Esta persona va a llegar en algún momento a ser becario, va a ser trainee, y es importante pensar la manera en que podemos integrar con miras a realmente tener una convivencia. A mí me parece que el desafío acá es que de repente la empresa dice mucho esto de, ay, ya llegó el centennial a criticarme la forma en que doy una retroalimentación, ¿no? Es una como queja muy común. Pero yo preguntaría en este caso, ¿qué estamos haciendo para entender, para asimilar cuáles son esas cosas que son diferentes entre las personas? Las personas conformamos organizaciones. Entonces, ¿qué es aquello que se hace diferente no para matizar la diferencia, sino para tratar de entender esa riqueza y poder realmente comunicarnos asertivamente, para poder tomar un proyecto de manera alineada donde cada quien ponga lo mejor de su entendimiento, de su conformación, de su entorno para poder salir adelante con ese proyecto? Yo creo que todos hemos visto en las empresas, por ejemplo, privadas, estos casos y creo que por ahí si me siguen escuchando, sí, tenemos por ahí yo notaba un tema, un delay técnico, pero cierro ahora sí con esto. Hemos notado estas acciones tan concretas como es el reverse mentoring, donde ponemos a una persona de la generación baby boomer para que pueda transmitirle el sentido de lealtad, de filosofía, de misión, de institucionalidad a una persona de la generación centennial, y esa generación centennial agarra el mensaje y lo convierte en una causa y ayuda a que todo corra de una mejor manera dentro de la organización. O sea, aquí lo que se trata y la invitación es, hagamos integraciones virtuosas, pero quitándole la resistencia y dejando de pensar que esto es una moda pasajera que se nos va a olvidar en algún momento. Gracias por tu aportación, Iván. Me gustaría que Nuria, que también ha vivido pues, esa visión holística, ¿no? de la situación pública, privada, asociaciones, también pues, complementase tus palabras y matizase si lo estima conveniente desde su óptica. Nuria. Bueno, yo por mi parte totalmente coincido con la visión que nos ha aportado Ivonne, evidentemente, y estoy de acuerdo. Yo, por mi experiencia, les diría que si alguien me preguntara en mi campo de acción a lo largo de mi vida
que la he dedicado siempre a la dirección, pero en el ámbito de la formación o en organizaciones, y yo diría en organizaciones complejas, lo que más me ha costado es hacer posible que el cliente final y el que no es cliente comprenda que la formación, hay una determinada formación que permite la transformación. Y bueno, hablaba de moda, ¿no? Que hay clientes que lo ponen en duda, ¿no? De que todo esto sea moda. Al final, las personas, todas, tenemos miedos e inseguridades y tenemos miedo a los jóvenes, otros tienen miedo a la experiencia, otros tienen miedo al conocimiento, otros son inseguros pues por mil y una causas, ¿no? Y este para mí es el patrón que más presente nos estropea nuestra sociedad en general, organizaciones, política y mundo, esa falta de seguridad en uno mismo y este miedo, esta parálisis, esta envidia en muchos casos. Pero tenemos que hacer posible que la sociedad y las organizaciones comprendan que cuando se trabaja de una forma metodológica, rigurosa, el conocimiento, la formación, se consigue la transformación. Porque debemos todos trabajar para que las organizaciones sean amables, se coordinen las personas y la relación entre todas ellas sea sana, sea constructiva, sea respetuosa, mire hacia el futuro. Cuando esto lo cuentas, y les puedo asegurar que he dedicado miles de horas a mi vida, aún hoy hay quien me mira, me escucha y me mira diciendo, vives en un mundo irreal. Y la realidad no es que justa es un mundo inventado, sino que cuando se aplica una metodología con rigor, se consiguen trabajos espectaculares en organizaciones que integran las diversas culturas, las diversas generaciones, la diversidad en la experiencia, en la creatividad y en los puntos de vista, para hacerlo fácil, ¿no? Estas multigeneraciones que conviven coexisten en las múltiples inseguridades, básicamente, y se trata de trabajar metodología rigurosa para superar todos estos elementos. Fíjense lo que a mí me ha llegado tan profundamente, es para mí como una pared difícil de superar, ¿no? Yo no sé si Ivonne tiene la misma sensación que yo, pero a veces es como, lo puedo contar 500.000 veces y de verdad que no me van a creer que esto es posible de que funcione perfectamente si no lo viven. Y es posible, pero requiere de profesionales, por cierto, no de personas que dicen que lo saben hacer y empiezan un fin de semana y el lunes se ponen a hacer la competencia a Ivonne, ¿eh? No es ese el tema, porque Ivonne, seguro que has vivido también esa experiencia, ¿no? Pero desde el conocimiento riguroso, al final, yo les digo un ejemplo. Cuando yo estaba directiva en el Departamento de Interior, a la dirección implanté, con todos en contra, con los altos cargos en contra, implanté una metodología en todo el cuerpo de policía y de bomberos, ¿vale? Que era desarrollo de liderazgo por valores. Estos, no sé si algunos de ustedes me han escuchado en alguna otra sesión, pero he contado exactamente cómo se producía y de hecho tengo un libro que lo cuenta. Pero al final hice lo siguiente, hice un trabajo de campo que está publicado en una revista de Oxford. ¿Saben por qué? Pensé, a ver, ¿cómo puedo hacer? Pues demostrando con datos el cambio organizacional que se puede conseguir en esta organización compleja, endogámica, estable, jerárquica, cerrada, en que los directivos confundían el mando que les daban los galones con la dirección general. Claro que esto lo estamos hablando en una organización policial, pero les digo sinceramente, es exactamente lo mismo que en una organización privada. Yo demostré en datos que haciendo un trabajo riguroso y metodológico, los resultados son distintos. Tanto que la encuesta de seguridad pública de Cataluña pasó de valorar relativamente bajo a la policía de nuestro país a ser la segunda mejor valorada del país junto con las universidades. Es decir, mi mensaje es, por favor, que todo el mundo sepa que trabajando con rigor y metodología, la organización
consigue trabajar bien con relaciones de calidad, que deben mantenerse a lo largo del tiempo y que después de trabajar con ellas no queda para toda la vida, porque son vivas las organizaciones y todos pues cambiamos, en un momento dudamos y en un momento todos podemos sentir celos o miedos, pero para eso tenemos a Ivonne y a los profesionales que están ahí para acompañar en estos procesos de cambio. Sí, pero yo no sé si, y eso lanzo una pregunta abierta para las dos, ¿eh? Porque está muy bien la formación, pero a ver si sé sintetizarlo, ¿no? La formación en el siglo XXI tiene que ser menos dogmática, mucho más Por pragmática, mucho supuesto. más práctica, y creo que desde mi modesta opinión, pero tendría que estar centrada con un estilo de liderazgo, ¿no? En este caso transformacional, porque no se puede gestionar igual en el siglo XX que en el siglo XXI, ¿no? Se me antoja que en el siglo XXI empresas públicas o privadas, por más jerarquizadas que estés y más conservadoras, tienen que gestionar, tienen que liderar desde la empatía, ¿no? Desde la consulta, participación y el diálogo, ¿no? Y no desde la frialdad de los galones, ¿eh? Yo no sé qué pensáis las dos. Absolutamente. Yo no sé si quieres, Ivonne, la palabra, yo después responderé también a esto. Ivonne, si quieres tú, yo adelante, te doy la palabra para hablar tú. Sí, Nuria y Xavi, yo creo que aquí juntamos dos puntos importantes. Primero, respondiendo a lo que decía Xavi, ciertamente me parece que un trabajo central es el de la transformación del líder. Un líder mucho más en el tema de la autoconciencia, por supuesto, muy atento interiormente de entender, por ejemplo, qué pasa con estos miedos que hablaba Nuria, ¿no? Hace ratito, ¿por qué el temor a perder el control? ¿Por qué el temor a verse cuestionado, ¿no? Por ejemplo, por un colaborador de un rango diferente o con una trayectoria diferente, una experiencia distinta. Y entonces sí que hay que trabajar para este tema de la cultura multigeneracional con líder, considerando al líder como toda persona que tenga una influencia dentro de la organización. Precisamente algo de lo que ha sido muy conflictuante es que entre estas 4 generaciones que hoy ocupan un lugar en el trabajo, pues algunas de estas generaciones han vivido el cambio entre la jerarquía vertical a horizontal frente a otros líderes que tenían esa esa verticalidad, perdón, tan marcada y que tenían esta filosofía de los puestos se ganan, hay que ganarse el derecho de piso, hay que únicamente se tienen estas cosas. Y bien, dice Nuria, cuando lo podemos entender desde el lugar de la gestión de la emoción, tiene que ver con un miedo y con una poca capacidad de mostrar esa vulnerabilidad en el ámbito organizacional. Pero por eso ya decía yo que al inicio que está no solamente cambiando el la composición de los colaboradores, del talento, las personas ganando nuevas habilidades todo el tiempo. Es que también digamos, el cascarón está cambiando y el interior habría que cambiar. Entonces, funciona bien, por ejemplo, en estos casos, en mi experiencia, comenzar por hacer un trabajo con esos líderes, mucho más en una gestión de sus habilidades humanas, de soft skills, y luego ir introduciendo de alguna manera este trabajo multigeneracional, pero de manera alterna, hacerlo consciente de lo importante que es tener una escucha activa, por ejemplo, no una escucha donde nada más oigo medio lo que me dice el empleado, pero no actúo en consecuencia o no hago nada para incorporar. Entonces, trabajando muchísimo la escucha activa, la forma en comunicarse. Nuria hablaba de las metodologías y una metodología que yo trabajo con mucha frecuencia es cómo colocar códigos intergeneracionales dentro de las empresas. ¿Ya que nos referimos con este código intergeneracional? A trabajar con los jefes en comportamientos y en su forma de lenguaje para atender esta diversidad que está haciendo, que está ejerciendo. Tenemos casos que yo veo todo el tiempo, por ejemplo, de un jefe, de un director de cierta generación que utiliza el formato de retroalimentar a un empleado para reprender, para imponer, para castigar. Y esto nos habla de un estilo de liderazgo muy orientado
pues a estos cuadros quizá más de la generación X, de la generación baby boomer, pero también un liderazgo pues muy orientado a no aceptar una crítica, que eso es algo muy del comportamiento humano también. Entonces, hacemos estos entrenamientos o esta metodología donde le decimos, ve aplicando este tipo de competencias, ¿no? El lenguaje, la escucha, la forma de retroalimentar, ve, pero desde un lugar no puedas ir transformando tu propio comportamiento, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos. Xavi, yo coincido en que sí, el cambio tiene que venir en el cascarón, pero también tiene que venir adentro, porque de otra forma no logras mover a la organización o transformar y no logras tener una cultura que sea verdaderamente multigeneracional. Voy a cerrar muy rápido comentando algo sobre esto que decía Nuria de tener una metodología. Yo creo que por supuesto, hay que tener una herramienta para que esa herramienta sea como nuestra estrella de Belén y que podamos ir implementando, conociéndola, implementándola, documentándola y poder entender dónde hacer los cambios. Por ejemplo, yo en el instituto hacemos investigación donde les preguntamos a los colaboradores cómo se les da una retroalimentación, les preguntamos si pueden desarrollar un sentido de pertenencia, que al final este es el tema de la diversidad generacional, que todos podamos sentir que pertenecemos a una organización. Entonces les preguntamos por la pertenencia, por la forma en que se toma decisiones, por la forma en que se comunica, y ahí muchas veces nos damos cuenta que al propio líder no le interesa responder este tipo de cosas, nos habla poco de la metodología que lleva para hacer cambios y que aparte tiene que ser una metodología, vamos a llamarlo como un objetivo SMART, es una metodología centrada, una metodología que tiene una meta, que se mide, que va proponiendo cambios. Y nos damos cuenta que entonces la propia resistencia comienza porque nos puedan contar qué es lo que está pasando, que se pueda hacer un diagnóstico y que entonces se pueda aplicar una metodología para poderla llevar. En este tipo de investigaciones, en el último análisis que hicimos, que es una metodología en mi caso que se llama BEAT, como el latido de la organización, les preguntamos a las empresas o a los propios colaboradores sobre estos temas y fíjense qué cosas tan interesantes nos decían. La generación millennial o la generación Y y la generación X nos hablaban de que ellos viven el bienestar en la empresa cuando pueden tener transparencia sobre cómo se están dando los movimientos laborales. Nos dicen, para mí es muy importante que los líderes nos explican por qué están capacitando al de al lado en estos temas y por qué yo recibo esta capacitación o por qué un movimiento dentro de la empresa se dio y yo estaba aplicando a ese puesto, pero no lo conseguí. Necesito transparencia, necesito una conversación. Mientras que el baby boomer no le interesa mucho, no correlaciona bienestar con la transparencia, la correlaciona con algunas pláticas relacionadas con la jubilación o cómo financieramente ocupar la jubilación que tiene. Y aquí hay información muy valiosa que nos puede ayudar a entender dentro de la empresa cómo rediseño de mejor manera un plan de beneficios, cómo puedo tener mejores retroalimentaciones, cómo puedo incidir mejor con espacios de comunicación abierta, pero lo importante es que el líder le dé la oportunidad a preguntar, a tener un diagnóstico, a saber qué metodología puede funcionar y que él vaya recibiendo hoy, digamos, con la tecnología, que es un gran aliado en estos temas multigeneracionales, la tecnología nos puede dar esa herramienta, nos puede dar transparencia, en fin, nos puede dar como muchas cosas para que todos tratemos de hablar de un mismo lenguaje, ¿no? Ahora que aquí ya de veras me quedo, hay cosas que sí nos unen como generaciones. Nos une el propósito, nos une el tema de bienestar también, por ejemplo, pero no podemos saberlos si no abrimos la puerta a que un profesional haga este tipo de diagnóstico y pueda emitir algunas recomendaciones para que todos vayamos caminando en un mismo sentido. Ahora, la gran pregunta, y aquí no sé, Nuria, qué opinará, ¿les interesa a los líderes realmente ir por un mismo camino? A lo mejor es que no les queda otra alternativa, pero que realmente estén convencidos de esto,
yo creo que aquí sí hay de veras mucho camino por recorrer, porque tiene que ver con vencer la resistencia humana al cambio. Ivonne, yo creo que desde la convicción o desde la resignación, pero como tú apuntabas, es el camino a seguir. Cualquier líder que se precie para tener vises de éxito, evidentemente, o lo hace así o automáticamente se queda totalmente out of the market, ¿no? Eh, los propios colaboradores lo expulsan de la organización. ¿Y cómo? Pues a mi entender, desde la no consecución de cuotas de eficiencia, ¿no? Para con la organización, porque todo directivo tiene un deber de conseguir cotas de eficiencia, ¿no? Todo directivo tiene un directivo por encima que le va a pedir no solo productividad, sino eficiencia productiva, ¿no? Y para mí, el no conseguir estas cotas de éxito supone el desarraigo de las personas de nuestra organización, ¿no? Ya no solo la no sincronía, Mira, sino Javi, el desarraigo y la fuga de talento. ¿Sí? No, si me no sé permites nada si... más añadir muy rápido. Yo pensaría que ¿nos escuchamos ahí? Tú te entrecortas en este momento, un poco. A ver si ahí nos escuchamos mejor. Sí, ahora sí. Pensaría que nos tenemos que poner en el ejemplo más sencillo, ¿no? Yo pienso que si de repente un cliente nos deja de comprar porque dice, pero qué forma de pensamiento tan, tan añica, tan antigua, ¿por qué no está atendiendo esto que estoy diciendo? La verdad es que el cliente interno, es decir, el empleado, también nos va a dejar de comprar en el momento que pueda. Va a buscar un lugar donde se le pueda escuchar mejor, donde se le entienda estas diferencias que tiene. Y yo creo que no solo por un asunto de adaptación, que es justo lo que tú decías, Javi, es a regañadienta o medio obligado, pero nos tenemos que adaptar a estos nuevos contextos. Pero la verdad también es que resulta muy difícil poder encontrar a la persona indicada para la organización, a esa persona que está en el momento indicado, cumpliendo las funciones adecuadas. Hay una guerra por las personas para ver quién puede ocupar. Entonces, dejar que una persona se te vaya, por ejemplo, una mujer millennial o centennial que está buscando, que su código es la flexibilidad, dejar que se te vaya porque tú no puedes entender eso y tener que asumir el costo de reemplazar a una persona, de volver a capacitar, de volver a utilizar servicios para contratación. Lo que pasa es que hay que darnos cuenta que no solo el cliente externo nos cambia en el momento que ya no respondemos a una necesidad. La verdad es que el cliente interno, entendido como los empleados, nos van a llegar a cambiar y nos van a llegar a sustituir diciendo, en este lugar no existe un proceso de adaptación. Y uno como colaborador, digamos, estás en las empresas sí por una necesidad económica, pero también hay personas que en algún momento eso ya no ya no es su moneda de cambio. Va a tener que empezar a escuchar mucho más sobre asuntos de flexibilidad, de comunicación empática, de otro tipo de cosas. Entonces, yo invitaría a la reflexión sobre por qué tener que invertir o por qué no ponerle un freno a la rotación cuando tenemos ante nosotros una medida o una oportunidad clara con este asunto multigeneracional para poder integrar de mejor manera y retener al talento. O sea, no hay que olvidarnos también que hay empresas que traen serios problemas en términos de rotación, de baja de productividad, de desconexión en cuanto a entrega de resultados. Somos la pospandemia, somos estas generaciones donde los cuadros de ansiedad han aumentado y estos cuadros de ansiedad también aumentan por un ambiente poco diverso dentro de las organizaciones. En fin, creo que hay muchas problemáticas que las podemos atender de buena manera adaptándonos y entendiendo de qué va esta multigeneracionalidad. A mí me gustaría, bueno, pues también conocer un poco la opinión de Nuria desde su óptica, ¿no? Porque a la Sí. hora de la verdad, yo creo que esta visión holística nos puede ayudar a coger perspectiva, ¿no? Para decirlo de alguna manera, ¿no? Y también que me hagas ese sesgo, esa diferenciación, Nuria, por tu experiencia entre la pública y la privada.
Xavi, tengo una pregunta muy recurrente, discúlpenme que los interrumpa, pero creo que es importante justo plantearla acá. Eh, si nuestras expertas pudieran comentarnos cuáles son las características de un liderazgo que guía y conduce adecuadamente a las diferentes generaciones, retomando justamente este punto que comentaba Ivonne. Pues Ahí Nuria, va, empezamos ahí por va. ti. Sí. A ver, yo Adelante. para embarcar haría un paso hacia atrás un momentito, diría lo siguiente. Lo primero que tenemos que distinguir entre directivo y líder, ¿vale? O sea, las instituciones están repletas de directivos, mandos intermedios, sin liderazgo, y en el mundo hay muchísimos líderes que no ocupan puestos de responsabilidad, ni de mando, ni de dirección, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un directivo y un líder? Y ahí intentaré ser breve, ¿no? Un directivo es aquel que tiene unas funciones asignadas con un equipo y deben cumplir unos objetivos. Cuando un directivo ejerce sin liderazgo, lo que nos encontramos es malestar entre los miembros de la organización. Vamos al liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, ¿de qué hablamos según mi experiencia, mi conocimiento y mi estudio? Pues un líder se puede, como decía Peter Drucker, un líder puede y debe aprender a ser líder y todos debemos y podemos hacerlo. Solo debemos querer hacerlo y dedicarnos a hacerlo, ¿no? Y añado ya, y esto no es de Drucker, es mío, y lo digo por los miles de clientes que he tenido, requiere de humildad y de coraje. Es decir, ser líder es muy difícil, debemos todos desarrollar nuestro liderazgo con una gran humildad para saber y reconocer en qué debemos mejorar y un coraje para superar nuestros miedos a superarlos, pero tenemos que ejercer de ello con valentía y dedicación y esfuerzo y constancia, que no está mal. Pero dicho esto, que es así, un líder, cuando hablamos de liderazgo, ¿de qué hablamos? Hablamos de que debe tener conocimiento técnico, debe tener experiencia y debe tener desarrollo personal. Cuando yo hablaba al principio de formación, la formación se les queda corta, es una de las tres patas, es una formación técnica. Si una persona debe aprender economía, pues estudia finanzas y gestión de finanzas y estudia pues una de las carreras universitarias o formaciones o módulos que le lleven a ello. Después hay otra parte que es tomar conciencia de la experiencia que tenemos y muchas veces no nos damos cuenta de todo, independientemente de la edad, de las experiencias vividas. Quizás algunos, pues que llevando grupos de jóvenes, pues no sé, de campos de verano, pero hay experiencia. Y esa experiencia debemos ponerla de relieve y debemos pasarla al conocimiento consciente. Se debe ordenar esta experiencia, se debe hacer tangible. Por tanto, tenemos formación a lo largo de la vida, formación técnica, formación concreta, formación en conocimiento. Y la otra parte, la tercera pata, es como una silla. La tercera pata es la del desarrollo personal. Eso quiere decir saber qué valores tienes, saber qué creencias te limitan, saber qué miedos te paralizan, darte cuenta de cuando no actúas o actúas por miedo o por celos o por. Hay miles de casuísticas. Todo eso, cuando yo hablaba de metodología, estamos hablando de tener expertos que nos acompañen en todo ese proceso. Cuando yo estaba de directiva en Interior, y lo he hecho en las distintas organizaciones que he dirigido, puse en marcha un centro de liderazgo transformacional o liderazgo por valores. O formamos y transformamos en ese liderazgo por valores o la organización no puede funcionar. Si ahora mismo nos preguntamos cuántas organizaciones funcionan de verdad de acuerdo con sus valores, quedaríamos impresionados de que, primero, ni los directivos saben los valores reales de la empresa, no lo saben. A veces tienen un papelito en la entrada, pero que alguien de una consultora realizó y que a veces es que no tienen ningún punto de coincidencia con la realidad. ¿Cuáles son los valores de los mandos, de los directivos que se contratan? ¿Son coincidentes o no con las de la empresa? Tercero, ¿cómo contratamos personal? ¿Solo por el currículum académico? ¿Solo por las competencias o también por los valores? Si todo eso somos capaces de dar una formación global en los tres aspectos,
repito, formación técnica, pasar la experiencia a un conocimiento tangible y un desarrollo personal. Aquí ponle coach, le pones todos los profesionales serios que haya en esta disciplina. Al final, si todo esto forma parte de la esencia de la organización, acabaremos consiguiendo que todos los miembros de la organización desarrollen su liderazgo en estos 3 términos. Hablamos de liderazgo por valores o liderazgo transformacional o liderazgo ético. Yo llevo, no sé, 30 años, 25, hablando casi cada día de mi vida, no, casi no, cada día de mi vida, de la importancia de implementar procesos de liderazgo transformacional a lo largo, en todo tipo de organizaciones. No se puede ni imaginar lo que cuesta implantar un modelo de liderazgo transformacional en cualquier tipo de organización, sea pública, privada o no institución. Es resistencia, resistencia y resistencia y saber que se puede conseguir. En algunas, depende de las generaciones presentes, es más posible, o en otras es más complejo. Y si quieren, después les puedo explicar casos de altísima complejidad, casos de más facilidad y casos intermedios. Me preguntaba alguien en el chat cómo se hace para superar las barreras intergeneracionales. Pues implantando un modelo de liderazgo transformacional o por valores. Hago un paréntesis. ¿Qué tipos de liderazgo nos encontramos en las organizaciones? El primero, el liderazgo jerárquico, el autoritario, ordeno y mando. En este tipo de liderazgo, que es el que existía en organizaciones fundamentalmente del siglo XIX, pero que hoy, que estamos a 2 de octubre del 24, seguimos viviendo organizaciones con liderazgos jerárquicos, eso quiere decir que los directivos no tienen liderazgo y ante sus miedos y su falta de liderazgo utilizan la jerarquía como herramienta de mando. En una organización donde la jerarquía es el valor fundamental, el liderazgo jerárquico de los directivos, es decir, traducido es sin liderazgo, el talento se va, porque no hay respeto a sus valores y porque, evidentemente, el talento busca, igual que el aire, ponerse y ubicarse en los lugares donde se puede desarrollar. En una organización donde el mando no tiene liderazgo por valores, el talento se va. Y voy a decirlo una vez más porque no me cansa de decirlo. El talento no se retiene, no se puede retener. El talento se va donde es cuidado, donde es respetado, donde puede crecer y donde se puede expandir. Por lo tanto, esta frase que vamos escuchando es que tenemos que retener el talento. No, oigan, es que no puede retener el talento. El talento se va a quedar donde se respete y donde se permita crecer. Otro tipo de liderazgo es el transaccional, es decir, es lo que te dan una zanahoria si te portas bien. Si te portas bien, tendrás premio. Si te portas mal, tendrás castigo. Si te portas bien, vas a promocionar. Si te portas mal, no vas a promocionar. Esto es un no liderazgo de sus directivos. Con lo cual, este es el que más coexiste, o sea, poco a poco vamos dejando atrás el liderazgo jerárquico, que les puede asegurar, hago paréntesis, he empezado diciendo que yo llevo muchos años trabajando en la dirección de organizaciones muy complejas y si son complejas y además les quieres transformar el liderazgo por valores, a veces parece un poco kafkiano, pero se consigue, más o menos, pero en general se consigue. Entonces, el transaccional sigue existiendo en las organizaciones, es premio y castigo. Deberíamos seguir trabajando con los directivos para que aprendan a ser líderes transformacionales o por valores o liderazgo ético. Eso pasa por trabajar los 3 elementos que les he comentado: formación, adquisición de conocimiento, experiencia y desarrollo personal en múltiples facetas, desde superación de miedos, de inseguridades, de saber los valores que tienen, de saber las creencias, de saber los valores de la organización, de saber los valores de los miembros de la organización. Todo eso se trabaja. Todos los 3 elementos se trabajan. ¿Que es fácil? No. Yo siempre que he dado cientos de conferencias y centenares de formaciones, transformaciones y de intervenciones en organizaciones, les digo, todo esto está muy claro y os puedo contar hasta la saciedad cómo hacerlo y os puedo ayudar a hacerlo, pero os digo con voz alta y clara, fácil nunca he dicho que fuera. Requiere de cada persona de la organización quiera hacerlo. Y cuando digo cada persona, empecemos por la dirección.
Hace pocos días, hace algunos pocos meses, hace un par de meses, daba una conferencia en una universidad en la cual vino un equipo médico de un gran hospital. Y una de las cosas que les llamó la atención es cuando les dije, pensad una cosa, me preguntaban sobre mi experiencia en Interior de implantar un modelo de liderazgo por valores en el departamento de Interior, que es jerárquico por naturaleza y debe serlo. Pero también les digo que una organización jerárquica no tiene por qué no funcionar, al contrario, de liderazgo por valores. O sea, la jerarquía y el liderazgo por valores es absolutamente posible de conjugar. ¿Qué les sorprendió? Que para implantar este modelo no es necesario empezar por el líder número 1. Puedes empezar por el segundo, o el tercero, o por el medio, o por mandos intermedios. Es decir, tienes que tirar del hilo de donde lo puedas tirar. No siempre es el jefe supremo, porque muchas veces el jefe, el 1, que no he dicho el líder, el número 1 de la organización, o el 2 y el 3, no necesariamente son líderes. Son directivos, son empresarios, pero no necesariamente con liderazgo. Con lo cual, cuando esto ocurre, a veces te encuentras con directivos de recursos humanos, con responsables de personas que quieren hacer todo ese trabajo, yo les diría, inténtenlo cogiendo un cabo, el pequeño que encuentren, pero es posible intervenir en la organización también desde otros elementos que no es empezar por el número 1, porque cuesta lo suyo conseguir que el número 1 o 2, según cómo es, se sume a esto, porque tiene miedo de dar este paso. Por lo tanto, de las preguntas que nos decían, claro, es que si trabajas bien un liderazgo por valores, si se trabaja bien en estas 3 patas que les he comentado, trabajar es trabajar, no es una conferencia, no es un discurso, no es un curso de formación de 20 horas, es trabajar a lo largo del tiempo y con los equipos bien planificados y haciendo varias acciones a la vez, te encontrarás en que poco a poco la organización se va transformando poco a poco y de alguna manera algún día, y a mí me pasa, me encuentro hoy policías por la calle que en su día me dijeron que esto, bueno, ni en broma, me dicen, mire, directora, porque a lo largo de los años te siguen llamando directora de la policía, aunque no lo seas, te dicen, nosotros que, perdone directora, pero es que siempre hemos trabajado por valores, siempre hemos funcionado por liderazgo transformacional y siempre estamos en estos términos. Y si vas a comer con alguno de ellos, te da la clase de liderazgo, lo cual es el éxito absoluto, que estén convencidos que siempre lo han hecho, que no. Pero este es el objetivo, conseguir que toda la organización se imbuya de esto. Después podemos hablar cómo hacerlo, ejemplos y tal, si queréis, ¿eh? Pero sí que con esto me gustaría responder a alguna de las preguntas y hacer esta mirada de que es un proceso complejo y completo, que requiere de tenacidad, de constancia, de mucha dedicación, de actuar en muchos puntos de la organización sin esperar que el número 1 se levante por la mañana y diga, oye, Nuria, esto es lo que estábamos esperando, que llegaras tú, la Nuria de turno, y nos diga cómo vamos a hacer una empresa que funcione con todo el mundo contento, satisfecho, que el talento no se nos vaya y que las relaciones sean buenas. Quiero esto, pero yo no quiero cambiar. Ordeno y mando. Esto es lo que no puede existir. Pero nada es fácil, puedes empezar por muchos puntos, pero es posible. Y solo desde este tipo de trabajo se puede conseguir que las distintas generaciones estén unidas para un objetivo común. Porque en estas distintas generaciones has trabajado valores, creencias, alineación, lo han visto claramente, han visto el significado de los miedos de cada uno, se han dado cuenta del ridículo que hacen cada uno cuando esos miedos los dirigen. Esto es tiempo, esto es constancia y esto es también, yo les llamaba metodología, es decir, hay muchos elementos que tienes que implantar a la vez, pero estos elementos no pueden ser implantados al azar ni sin conocimientos previos que te avalen para ello. No sé si quieren que les les he contestado preguntas, pero puedo ir más despacio y puedo profundizar en el aspecto que consideren. Bueno, a mí me gustaría que nos indicaseis una y la otra, ¿no? Porque hablábamos de inseguridades, pero no hemos hablado de egos. Y el ego a mí siempre me ha preocupado especialmente, porque, claro, la organización puede ser muy jerarquizada, puede ser público o privada, pero nos
yo siempre digo que el peor enemigo de la persona es la propia persona, ¿no? ¿Por qué? Porque ese mirarse con espíritu crítico, o sea, constructivo a nuestro ombligo, frecuentemente no lo hacemos, y de alguna manera, si encima, fruto del paso del tiempo, de la edad y de los éxitos de antaño, de alguna manera alimentamos este ego y el éxito nos ha precedido, ¿no? Pero éxitos, como dice la banca, ¿no? Rentabilidades anteriores no presuponen rentabilidades futuras, ¿no? Pues en este caso, éxitos pasados, no presuponen éxitos futuros. Y la complejidad de las nuevas generaciones y de orquestar estas generaciones, cuidado porque a mi entender, si tenemos el ego subidito, y repito, encima hemos tenido la desdicha de ser tocados por el éxito antaño, se nos puede complicar muchísimo, ¿no? Por tanto, me Si me gustaría que permite, me hablaseis desde esta óptica y por otro lado, que si es posible, me dieseis vuestra opinión abierta y meridiana, ¿no? Sobre los líderes informales, porque frecuentemente los obviamos y nos quedamos con los líderes formales, pero las empresas no van más allá y no rascan y frecuentemente hay gente que podríamos tener de tremendos aliados en la gestión de esta complejidad, que ya no solo del cambio, sino de la complejidad, y en cambio la miopía del día a día hace que no contemplemos esos líderes informales que a la hora de la verdad pueden ser, para esos mandos tradicionales de gestión tradicional, una potentísimas muletas, ¿no?, de apoyo para liderar de una manera, digamos, incluso más cómoda para ellos, sin quemarse tanto, ¿no? si me permites, Ivonne, para seguir con lo que estaba comentando, te voy a responder sobre el ego, porque me apasiona el tema, y te paso la palabra, Ivonne. Sí, adelante. Mira, el ego es la expresión más clara de las inseguridades personales. O sea, cuando alguien se siente pequeño, cuando alguien se siente que no es brillante, cuando yo siempre hablo de que cada persona tenemos unos gremlins que se nos ponen aquí en la espalda y nos hablan, ¿no? Unos muñequitos y nos dicen, oye, tú no eres muy bueno, tú no eres muy buena, realmente no comunicas bien, realmente este trabajo no vas a saber superarlo. De verdad, hay gente mejor que tú en esta organización, te van a poner en duda. Automáticamente la reacción es el ego, es el hincharse. Cualquier persona que le veáis que actúa hinchada, o sea, por ego, en realidad lo que está diciendo es me siento pequeño o pequeña y me voy a hiperexponer, ¿no? Entonces las inseguridades dan dos caminos. O te pones debajo de la mesa y vas diciendo, yo soy muy tímida y me gusta mucho escuchar, intervenir poco y no molestar, ¿vale? Este tiene una inseguridad y lo ejerce de forma que se esconde. Pero hay otros que bien por el puesto que ocupan o por lo que sea, tienen una inseguridad que el gremio le dice no vales mucho, porque al final es eso, y cuando le dice no vales mucho es sobreactuación con un ego hinchado, ¿vale? Entonces, el ego es la expresión, una de las expresiones más claras de las inseguridades personales que están en ese cajón que os comentaba, esa tercera pata del desarrollo personal que requiere tiempo y esfuerzo para superarlo, como decías tú, Xavier, pero todo eso requiere humildad, coraje, constancia, fuerza de voluntad y mirarse a sí mismo diciendo, a mí, yo aquí me siento pequeña. ¿Por qué yo he actuado haciendo esto? Es muy importante darte cuenta de cómo actúas en cada momento en la vida y cómo reaccionas. Y tú tienes que saber si reaccionas de forma natural o reacciones como consecuencia de una inseguridad tuya. Y el ego es el espejo más grande que hay para mostrar las inseguridades personales. Y me callo que no quiero quitarle el espacio de Ivonne, perdona. Ivonne, tu turno, No danos te luz, por preocupes, favor. Nuria. Yo creo que, bueno, irían a puntos muy coincidentes, ¿no?
Yo en el instituto trabajo desde una línea de psicología positiva, donde por supuesto estamos hablando todo el tiempo de que el líder y bueno, y cualquier persona tendría que ser mucho más autocrítica, hablar de temas de gratitud, hablar de temas de escucha. No quiere decir que sea sencillo. La verdad es que una persona, que un líder, que un director puede conocer que falla, que toma malas decisiones, que es, bueno, eso es duro y lleva tiempo, ¿no? Sin embargo, me parece que el lograr que una persona llegue a ese punto nos abriría la puerta para ese liderazgo transformador del que hemos estado hablando, para un liderazgo mucho más ético, mucho más activo, porque tendría insertos elementos de estas capacidades humanas, ¿no?, que tenemos. Recuerdo en alguna visita, en algún entrenamiento con una empresa, que nos recibe el director, que claramente tenía una función más administrativa, no era no lo veían como un líder, y luego él nos dice, yo no voy a hablar, la que te va a contar todo lo que sucede en esta empresa es la de recursos humanos. Y claro, la de recursos humanos salió y dijo, bueno, es que mira, aquí tenemos esta campaña y arropamos a los colaboradores de esta manera y te quiero enseñar, porque inclusive me enseñaban el arte impreso de donde habían hecho una campaña con los propios colaboradores. Eso no hablando de que atiendan la diversidad general, por supuesto, no nos está hablando tampoco de un tema de que quieran una transformación real. Para empezar, ahí un equipo de trabajo con un liderazgo consciente se percibe un poco como eso, como ese equipo. Y algo que ha pasado y que sigue pasando en muchas organizaciones es que delegan el trabajo de escuchar a las personas como si siguiera siendo una tarea exclusiva del área de recursos humanos. Entonces el área de recursos humanos tiene que escuchar y aparte tiene que encontrar los entrenamientos correctos y tiene que hacer muchas cosas que tendría que ser un trabajo compartido. Siempre existirá, a mí me parece que el argumento, no lo voy a llamar pretexto, pero siempre existirá el argumento de que la empresa no tiene tiempo, que los directores no tienen tiempo para escuchar a la gente. Y un gran cuestionamiento es que a veces no tiene tiempo ni para escucharse a él mismo y poder tener una mirada autocrítica y luego poder bajar eso a nivel de los equipos. Por ahí es por donde tendríamos que empezar. Pero siempre habrá el argumento de la falta de tiempo o algo que quizá no hemos mencionado mucho, pero también el volumen de la empresa. Las empresas pequeñas y las empresas medianas te van a decir que o le meten tiempo a estar tratando de que financieramente la empresa camine o le meten a temas soft, como es la parte de escuchar o de comunicar o de observar, inclusive de aprender a hacer preguntas, porque este tema de la comunicación o la diversidad intergeneracional, como otros fenómenos, requiere que tú sepas hacer una pregunta, que sepas plantearla adecuadamente una pregunta a ti mismo y al equipo y entender cómo vas a empezar a caminar. Y entonces, pues bueno, yo diría que a lo largo del tiempo siempre existirá el argumento de que me falta tiempo o de que no tengo dinero o de que soy una empresa que apenas me da la vida para equilibrarlo. Pero creo que aquí hay que hacer mucha conciencia que si tú no llevas al interior de tu empresa estas características de la autocrítica, de la observación, de la escucha, de la comunicación, de tener esa honestidad, pero esa honestidad, alguien preguntaba en el chat hace ratito cómo se mide la lealtad o cómo se puede tener la lealtad. Y la lealtad está inserta en esa honestidad donde me doy cuenta que los procesos de la organización tienen problemas, que tienen fallas, que va a haber riesgos a lo largo pero que puedo asumirlos y que puedo asumirlos de una manera responsable con el resto de los colaboradores. Entonces, mi resumen, Xavi, creo que a veces nos seguimos centrando más en el argumento pretexto, porque como dijo Nuria, cambiar no es fácil, requiere disposición, requiere este verbo que déjenme ver como en español, surrounder, requiere rendirte y decir, estas son las características de la compañía, yo tengo este tema también personal que necesito trabajar y voy a ir trabajando para realmente cambiar a la compañía y cambiar a la propia organización.
pero nadie dijo que se hacía de la noche a la mañana y que no va a requerir dejar a un lado tu ego, tu imagen que tienes tan bien pintada y plasmada de ti mismo. Eso va a tener que cambiar. Pero también hay que entender que el cambio nos va a llevar a un punto, o que lo entendemos como un punto de llegar a otro nivel o llegar a otro lugar donde todos, donde nos podemos entender de mejor manera como directores y como colaboradores. Entonces, hay que tener una mirada hacia los demás, pero no dejando a una persona sola que atienda todo lo que tiene que ver. Alguien preguntaba ahorita que qué lugar juega la tecnología, y la tecnología nos permite multiplicar conocimientos, sobre todo ahora la inteligencia artificial generativa, que nos permite ahorrar un poco de tiempo en tareas administrativas para que eso lo haga la propia tecnología y tú puedas centrarte en otras cosas con tus equipos. Entonces, también inclusive darle la entrada a esa tecnología para que no parezca que es una visión unitaria. Y voy a cerrar diciendo, por ahí Nuria mencionaba algo interesante y tú también, Xavi, decías, pues es que a lo mejor no le hemos dado lugar a estos líderes intermedios. En mi caso, he implementado y he visto cómo funcionan los programas de embajadores de cultura dentro de las organizaciones, de embajadores o de personas que sabemos que tienen una comunicación diferente con el resto del equipo. Puede ayudarnos a escuchar qué es lo que está pasando en el equipo, cuáles son las necesidades, cuáles son las motivaciones, cómo van cambiando estos elementos. Y luego estas personas vienen y nos transmiten la información y podemos generar acciones, campañas y otros eventos en función de que le dimos la posibilidad a personas intermedias de que estuvieran tomando el pulso de cómo están las cosas en la organización. También es que hay que entender que como directores a veces no solo a veces, generalmente no podemos abarcar todo. Y necesitamos pensar en una estructura donde las demás partes del cuerpo funcionan. La cabeza puede ser un director que tiene que atender ciertos aspectos administrativos o muchos aspectos administrativos, pero le da juego o movimiento al cuerpo para que otros dentro de la organización nos ayuden a entender qué es lo que está pasando y qué medidas tenemos que tomar. No somos un cuerpo paralizado, somos un cuerpo con movimiento. ¿Qué es lo que pasa acá? Que siempre será un tema de control, ¿no? Siempre será un tema de poder dejar que más entren en la gestión de los equipos y que se pueda trabajar. Ivonne, perdona que te corte, nos quedan 10 minutos Adelante, por favor. Me gustaría que cada una de vosotras me dieseis 5 fórmulas del éxito, ¿no? Para revertir esta situación, para poder hacer de nuestra organización una empresa pues, más segura, más saludable y más competitiva si cabe, ¿no? A partir de aquí os diría, bueno, pues os doy 5 minutos a cada una, ¿vale? Para que me diga esos 5 tips a modo de fórmula del éxito que me proponéis cada una. Nuria, ¿empezamos por ti? Vale, empezamos por mí. La fórmula del éxito es, en primer lugar, primer punto, decidir que se quiere solucionar los problemas con las personas de la organización. Es decir, o optar por tener una organización de calidad. Este es el primer punto. Parece obvio, pero no lo es. No todas las organizaciones deciden apostar por tener una organización de calidad. Segundo, poner en el centro a las personas. Y las personas de cualquier edad, de cualquier condición, de cualquier origen, raza, género, todo. El primero es quererlo hacer, el segundo es poner en el centro a las personas, el tercero es trabajar por valores, de verdad, trabajar por valores reales, no de papel, sino por valores. El cuarto, yo diría, implantar, digamos, metodología completa en los 3 aspectos que he dicho para que esas relaciones sean de calidad. Y la quinta, pues yo diría que la tecnología es una herramienta que se debe incorporar como ayuda a que todo esto ocurra. Pero con todo ello, con coraje, con humildad y con tenacidad y constancia.
Gracias por tu capacidad de síntesis, Nuria, porque frecuentemente nos perdemos con disertaciones grandilocuentes y esto ha sido claro, concreto, conciso. Por lo tanto, tengo que darte las gracias porque me has ayudado en mi función de moderador. Ivonne, Gracias. tu turno, por favor, y te agradecería pues la misma capacidad de síntesis que Nuria, que sé que la tienes. Gracias, Ivonne. Xavi, gracias. Y para que cierres muy bien tú también en términos de esta gestión. Bien, a ver, el primer punto que yo diría, una fórmula, es trabajar bajo propósito. Sabemos que las empresas tienen misión, visión, hay que ayudar a las personas a que puedan conectarse con ese propósito y alinear su propósito con el propósito de la organización, entendiendo que nos movemos en algo fijo, no en algo etéreo. Es decir, queremos impactar de esta manera, queremos hacer esto y que nos podamos mover en términos de un propósito compartido. Diría que un segundo punto es el trabajo a niveles medios. El trabajo en gerencia, particularmente hay que reforzar mucho ese elemento intermedio o sándwich de las organizaciones, que si bien son las figuras que juegan un papel un enlace, ¿no?, entre la dirección y entre otros aspectos, la verdad es que yo pensaría que son ese grupo de colaboradores que tienden más a traer los sesgos ¿no?, de ese otro liderazgo mucho más jerárquico y autoritario, y están entendiendo cómo agarrar su estilo de dirigir. Entonces, me parece que un trabajo a nivel medio es muy importante. Tercer punto es precisamente algo no sencillo, pero tratar de estar rompiendo todo el tiempo con los sesgos y con las creencias limitantes. Como organizaciones nos movemos generalmente con muchos sesgos. Tú dabas un ejemplo al inicio, una campaña que fue exitosa a 4 años y pretendo que esa campaña o esa forma de contratación sea exitosa después de 10 años, después de una pandemia, después de todo, pues es que no es posible. Hay que adquirir entrenamiento, metodología para romper con esos sesgos e ir trabajando conforme, adaptándote y conforme al cambio, ¿no? 4, pues un punto que ya mencionaba Nuria, abrirle las puertas a la tecnología, una tecnología con sentido humano, tecnología con donde podamos sacarle el mejor provecho para gestionar a las personas, y me parece que hay que tomarse su tiempo para romper los sesgos, ¿no? Parece que la tecnología solo era una parte de los departamentos de sistemas o de IT, pero hay que entender que está inmersa en toda la organización. Recursos humanos necesita entender bien cómo sacarle el mejor provecho, porque corremos el gran riesgo, bueno, ya es un hecho. Las personas que llegan a nuestras empresas saben utilizar mejor la tecnología y sacarla en función a veces provecho de su vida y de su carrera que lo que lo hacen las propias empresas. Y finalmente, como punto número 5, yo diría tener un trabajo metodológico muy orientado a desarrollar en todos los colaboradores y de distintas maneras humanas, ¿no? Que hagamos ejercicios relacionados con cómo preguntar asertivamente y cómo preguntar mejor, cómo comunicar, no solamente de manera que yo te estoy mandando un mensaje, sino que en realidad sea empático y que pueda entender cómo te está impactando lo que te estoy comunicando. Entonces, que se pueda trabajar comunicación, observación, autocrítica, elementos de gratitud en el equipo, reconocimiento en el equipo. Entonces, tener una metodología, bueno, y por ahí se me fue integridad o ética, que también tiene que estar adentro de esto, pero una metodología en donde estemos trabajando en estos temas de manera continua. Pues gracias también por tu capacidad de síntesis. Y Bueno, a mí si realmente me quedo algo de esta sesión, que es mucho, yo os diría que es el mírate al ombligo, cuestiónate dónde estás, explora nuevas fronteras, la capacidad de exploración, incluso potenciar el benchmarking, que no deja de ser lo que hemos hecho hoy aquí entre las dos organizaciones, Prodeso y APDO. Yo creo que ahí está la riqueza, ¿no? No dar por hecho nada, que algo que se ha hecho toda la vida, pues no necesariamente tiene que seguir haciéndose de la misma manera, que hay que adaptarse a los tiempos cambiantes y que por encima de todo hay que preguntar, preguntar y preguntar a nuestros colaboradores cómo lo viven, cómo lo sienten y preguntarles
Se me fue esto más que tranquilo. por quedar bien, desde la sinceridad, ¿no? Desde los valores, porque ellos son los que construyen la empresa del futuro y por lo tanto no puede haber empresa en el futuro si todos los intereses de esas 4 o 5 generaciones no están orquestados, ¿no? Por tanto, os quiero dar profundamente las gracias y con esto pasaría yo la palabra a Francia para que cierre el acto. Quisiera daros las gracias a las dos por esa visión holística que nos habéis dado desde vuestra experiencia y os diría más por vuestro sentimiento del compromiso de construir un mundo mejor, unas organizaciones mejores y eso hay que ponerlo en valor. ¿Por qué? Porque la generosidad del tiempo, de la aportación de ideas y de la confrontación incluso de ideas, la confrontación entiéndase como elemento vertebrador de la pluralidad de ideas y de maneras de hacer, ahí está yo para mí la clave del éxito. Yo agradeceros profundamente el tiempo que nos habéis dedicado y vuestro aluvión de ideas porque me llevo un elenco de buenas intenciones y buenas praxis que a la hora de la verdad serán las que me ayudará a transformar mi organización. Francia, te paso la palabra si te parece, haces tú el cierre. Por supuesto, muchas gracias, Xavier. Gracias, Nuria e Ivonne. Un abrazo muy fuerte y gracias a todos por estar aquí. Bueno, concluimos este enriquecedor webinar y agradecer a nuestros expertos sobre todo por su saber y su conocimiento, compartir con nosotros justamente. Tenemos avisos, los esperamos, estamos también organizando un siguiente webinar con APDO, ya estaremos comunicándoles justamente las fechas del próximo webinar. También otro aviso, estamos próximos a iniciar el diplomado en desarrollo organizacional. Acá es virtual. Si gustan más informes, pueden buscarnos, por favor. Y pues nada más agradecer profundamente a todos por estar aquí, por seguirse actualizando, formándose. Les enviamos un abrazo muy fuerte y los quiero invitar a que prendan sus cámaras, por favor, para que nos tomemos la foto del recuerdo de este webinar. ¿Les parece? Queremos verlos. Adelante, por favor, prendan sus cámaras. Hola a todos, nos gusta verlos, muy bien. Un segundito, por favor, para que podamos tomarnos la foto del recuerdo. Y tomamos la foto en 3, 2. Espérate Y un vamos por momentito otra. que hay gente que se está conectando todavía. Claro que sí. Vamos por otra, ¿les parece? Gracias a todos los que están comentando sobre este evento. ¿Listos? Muy bien. Muchas gracias a todos por estar aquí. Les enviamos un abrazo muy fuerte y estén pendientes de nuestro próximo webinar. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Un placer. Gracias. Gracias a todos. Un placer. Gracias.